Un mercado que realmente está convulsionado. Precios arriba, precios abajo, todas las zonas están comportándose de una manera distinta, aunque ya empezamos a ver de manera consistente las noticias que hablan de caídas de precios, de caídas de listing, de aumentos de inventario. Eso es lo que se mantiene hoy, informándose en todos los medios responsables de lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario. Estamos frente a la posibilidad de que realmente vayamos a ver precios cayendo a lo largo del tiempo, que realmente vamos a ver inventarios subiendo a lo largo del tiempo. Estas son algunas de las cosas que nosotros queremos ver en este podcast de manera transparente, con la lupa. ¿Por qué? Porque las situaciones pueden cambiar de un momento a otro. Estamos en un año electoral, la Reserva Federal está hablando de reducir tasas hacia el final del año. ¿Qué va a pasar con estos inventarios? Los constructores siguen dando viviendas al mercado, siguen metiendo más viviendas en el mercado, pero realmente ya no hay la cantidad de incentivos, o sí siguen existiendo la cantidad de incentivos. ¿Han construido ellos en las zonas que deben construirse o están sobrepoblando algunas zonas? Esos son muchos preguntas que tú puedes tener cuando ves este podcast y que nosotros mismos estamos preguntándonos y tratamos de resolverlo todas las semanas de la mejor forma, de la forma transparente y honesta, para que tú mismo puedas sacar conclusiones de lo que está sucediendo en tu mercado, en tu sector, y puedas tomar decisiones bien informadas con riesgos muy bajos de cometer errores. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina, es un placer estar con ustedes. Jenny. Un mercado que realmente, no digamos que ahora cambia tan rápidamente como lo habíamos visto en el pasado, donde realmente el mercado de repente subían los precios de una manera acelerada o subían las tasas de una manera acelerada. Los cambios son pocos, pero pareciera que los cambios van todos en el mismo sentido. Cuéntanos qué está viendo Redfin y cómo Redfin está analizando en su reporte semanal lo que sucedió en esta última semana del mes de junio. Pues el artículo de Redfin de esta semana nos dice, la casa típica se vende por menos del precio de lista. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que la casa típica esté lista por $100,000, ahora se está vendiendo por, supongamos, $97,000. Es positivo si el incremento real, lo que está bajando realmente es 0,3%, es bastante poco, pero lo que me llama la atención del artículo es la oración que dice, se trata de la primera vez que una vivienda típica se vende por debajo del precio de lista en esta época del año, desde el inicio de la pandemia. Realmente esta época del año es un precio en el que el mercado inmobiliario está bastante acelerado y el hecho de que las unidades se vendan por debajo del precio de lista nos da o nos indica que realmente la tendencia de precios va a ser en descenso. Cuando el mercado se enfríe, que es cuando comienza el invierno, realmente vamos a ver una disminución considerable en los precios en los mercados donde el inventario haya crecido en bastante cantidad. Adicional a esto, que está muy interesante del artículo de Redfin, tenemos las mismas métricas que nos dan siempre lo que es la solicitud de las compras de hipotecas. Tenemos un aumento del 1% con referencia a la semana pasada, pero de un año hacia acá tenemos que ha bajado un 13%. Esto es muy importante porque nos da el futuro, qué es lo que va a pasar con las unidades cerradas en el futuro. Y adicionalmente, los precios. Tenemos el precio de venta medio en 397,000 y el precio de lista medio en 414,000, ambos aumentando un 4,9 y un 6,1%. Realmente, ¿qué se piensa, qué se cree? Es que donde el inventario está cambiando y está creciendo es donde va a haber disminución en los precios, no es alrededor de todo Estados Unidos y por eso siempre tienen que contactar a la persona experta de tu área para saber qué es lo que está sucediendo allí. Sí, eso es así. Cada área metropolitana se está comportando de una manera distinta. Yo quiero agregar cómo han subido esos precios y realmente aquí tenemos un gráfico que nos delata qué ha sucedido durante las décadas. Estamos viendo la década de los 90, los precios subieron durante 10 años solo 30%, la década del 2000 subieron 47%, la década del 2010 44%, pero en lo que va de la década de 2020 subió 51%. Realmente nosotros estamos luchando contra este fenómeno, Jenny, contra un fenómeno que ha sido que los precios han subido 51% en promedio en solo 4 años, o menos de 4 años, 3 años y medio de lo que va
de la década de 2020 y es bien complicado. La pandemia golpeó muy duro el sector inmobiliario, golpeó muy duro lo que tiene que ver con la inflación y realmente estamos con una asequibilidad totalmente quebrada, porque al ver este aumento de precios, las posibilidades de tú comprar una vivienda son muy, muy complicadas para la gran mayoría, lo hemos dicho nosotros recurrentemente en los podcasts. Sin embargo, esa corrección como que ha empezado a llegar, Jenny. Tenemos ya artículos que hablábamos al principio del podcast de cómo la corrección de precios se acerca. Cuéntanos, sé que tienes información sobre esa corrección y luego yo también les daré algunos gráficos sobre esto. Sí, este es un artículo de realtor.com donde dice, básicamente es una pregunta, ¿sabes si no una corrección o una crisis en el mercado inmobiliario? Y habla sobre lo que nosotros estábamos explicándoles hace unos momentos. La corrección viene en los metros donde existe exceso de inventario. Si bajamos aquí en el artículo, vemos, aquí muestran lo que es la Florida y ellos marcan diferentes, por decir, esta zona Jacksonville. ¿Qué métricas están tomando? Están tomando que el porcentaje, el inventario, el cambio de inventario de año a año es un 70%. Esto es un incremento considerable en el inventario. ¿Y cuánto más están durando las unidades en el mercado? ¿Qué tanto se me están acumulando unidades? Dice que es un 4%. Entonces, esas dos métricas sumadas me determinan hacia dónde va. Si vemos el tiempo que ha aumentado la propiedad en el mercado es simplemente un 4%, no está mal, es un porcentaje pequeño. Ahora vamos a ver, supongamos aquí en Miami-Dade es un 2%, el inventario un 64%, aquí tenemos un menos 3%, aquí el tiempo en el año es un 8%. Cuando yo tengo el inventario creciendo y el tiempo que esas unidades se me quedan frías en el mercado aumentando en gran cantidad, esas áreas metropolitanas deberían de entrar en corrección o disminución de precios en un futuro cercano. Aquí vemos diferentes áreas donde están funcionando lo que es la corrección de manera diferente, lo que se proyecta de corrección. Y tenemos también en Texas ciertas áreas pasando por el mismo estatus y también en Colorado. Adicionalmente, aquí en esta gráfica vemos dónde estaría ya el mercado listo para la corrección. Tenemos en Florida 5 áreas metropolitanas, Pensacola, Deltona, Palm Bay, Orlando y Ocala. Y también tenemos en otras áreas de lo que es Estados Unidos. Básicamente se están marcando las áreas por lo que yo le digo, aumento en inventario considerable, en algunas áreas 200% de inventario con referencia al año pasado y las unidades se están vendiendo en mayor tiempo. Supongamos que hace un año entraban en contrato en 4 semanas, ahora están entrando en contrato en 8 y 10 semanas. Eso me indica que el mercado está lento y que probablemente los precios van a disminuir. Sí, poniendo el listado de esas ciudades, esto viene del Reciclub y es según Parsons Labs, ellos estudian cuáles son los mercados. Aquí podemos ver que de los 15 mercados, 13 están en Florida. Crestview, Daphne de Alabama, Florida Deltona, Gainesville, Florida, Manantiales en Florida, Lakeland, Florida, Miami, Fort Lauderdale, Pompano, Florida, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver los 13 mercados. Esos 13 mercados es preocupante por esas razones. O sea, ya no son razones de crisis, sino son razones muy específicas de exceso de inventario. Y aquí está la gráfica de cómo ellos lo están observando. Aquí están los 15 mercados en cuanto a lo que tiene que ver con inventario y reducción de precios por inventario, y esta es el averaje nacional. O sea, todos estos están muchísimo más arriba de inventario y negociación de precios por exceso de inventario respecto a lo que es el averaje nacional. Hay que ver cómo se desarrolla el verano. El verano tiende a ser más tranquilo normalmente a nivel de compra. La gente está más enfocada en vacaciones, está más enfocada en viajes, está más enfocada en ocio, en entretenimiento, sobre todo en el norte del país, donde ven los primeros meses de calor, junio, mayo, junio, julio, agosto, empiezan a disfrutar más al aire libre y no están tan pendientes de temas como compra de vivienda. Ya no que empieza a caer nuevamente el invierno, empieza el frío, empiezan a ver la posibilidad de revisar otra vez el tema de vivienda. Eso hay que verlo cómo va desarrollándose en el tiempo. Adicionalmente, yo le quería mostrar gráficos de justamente cómo están cambiando los niveles de precio en zonas metropolitanas mayo a mayo.
Esta es información de Zillow procesada por Lance Lambert. Y Lance Lambert nos pone cuáles son. Aquí podemos ver los colores del rojo, el amarillo y el azul. Nos indican más o menos las zonas que están o con precios neutros, precios bajando, precios subiendo. Estamos viendo como evidentemente el noroeste del país se mantiene bastante en azul, California se mantiene en azul, los mercados centrales ya están llegando a niveles que van entre el naranja y el amarillo, lo que quiere decir que los mercados están entre neutrales y cayendo. Y Florida, variopinto. Florida tiene toda la zona central con zonas cayendo, zonas manteniéndose estables, zonas creciendo, mientras que South Florida sigue creciendo, pero ya vemos cómo está mucho más grande el círculo, lo que quiere decir que hay más listing. El tamaño del círculo nos indica la cantidad de listing. Estamos viendo allí cómo los niveles de precios están entre mayo 2023, mayo 2024, cómo se están comportando. El mercado local es el que está mandando hoy en día en la toma de decisiones. Tienes que buscar expertos locales. Nosotros estamos a la orden en Florida para lo que necesites, pero siempre busca alguien aliado, con transparencia, con honestidad, que no te diga es que esto está cerca de un parque de Disney o es que aquí no te preocupes que aquí pasa el metro y eso ya hace que la vivienda valga, no, que te dé números reales, que realmente vea la situación de lo que está ocurriendo con esa propiedad y eso va a marcar la diferencia entre una decisión mediocre y una buena decisión. Por último, quería mostrarle a nivel de precios, ya salió el índice, esto está bastante pequeño aquí, déjenme tratar de ponerlo más grande. Aquí en el cuadro, ya un poco más grande, podemos observar cómo efectivamente el índice Case-Shiller, que se publica con cierto delay, vamos a ver lo que es el mes de abril de este año. Ellos publican con delay porque realmente toman datos reales, toman datos de los registros públicos con los cuales realmente se vendió la casa, no de lo que los agentes inmobiliarios reportan, sino realmente registro público. Y en abril estamos viendo cómo los precios siguen subiendo. Es normal que suban, lo pueden ver aquí el histórico, como el mes de abril desde el año 90 ha subido, menos en la crisis inmobiliaria, pero el resto todos los abril ha subido, pero nos mantenemos en números ya realmente promedio. Estamos viendo que normalmente subió un 1.1 hasta un 2%, 1.9 y se mantuvo en un 1.2 este año. Los años de la pandemia fueron 2.3, 2.3. Es importante ver qué va a pasar aquí el resto del año. Nos vamos a comportar como se comportó la década del 2010, en donde se iba desacelerando paulatinamente hasta llegar al final del año, donde normalmente los precios se mantenían neutros o bajaban, o realmente vamos a empezar a ver aquí caídas desde el mes de julio a agosto, y esas caídas van a demostrar que efectivamente hay una corrección, el mercado se está debilitando. Por ahora parece un año típico, parece que el 2024 es un año típico, lo podemos comparar con los años anteriores, pero hay que poner la lupa, hay que mantenerse activo, hay que ver, nosotros estamos a la orden semanalmente haciendo estos podcasts para informarte a ti y que tú no te pierdas nada de lo que puede estar ocurriendo en el mercado, porque de ahí pueden depender el éxito en tus decisiones inmobiliarias. Continuamos, Jenny, con temas de alquiler. ¿Cómo están los inquilinos y cómo está la asequibilidad del sector de renta? Bueno, la asequibilidad en el sector de rentas igual está dañada, como está la asequibilidad en la compra. Fíjate, el título me dice, los inquilinos deben de ganar $66,000 para pagar una renta promedio en Estados Unidos, sin embargo, les faltan $11,000 a su ingreso. Pero lo más interesante es esta gráfica donde me sobrepone lo que es el incremento de las rentas a nivel nacional y el incremento del salario desde la pandemia hasta el día de hoy. Y fíjense cómo el precio de las rentas subió astronómicamente, lo sabemos todos, igual que la gráfica que tú mostraste hace un momento en el precio de renta, y cómo el salario se mantuvo. Realmente hubo un incremento, 6, 7, 8%, pero no es homogéneo, no es el mismo, no se equipara a lo que es el aumento de la renta. Por eso la asequibilidad está tan dañada. Sin embargo, ¿qué me parece interesante? Me parece interesante que durante estos últimos meses el precio de las rentas ha bajado, en porcentaje realmente es poco, aquí ya se mantiene estable y probablemente los salarios sigan aumentando. ¿Qué puede pasar? Los precios de las casas, los precios de las rentas bajen y el salario siga aumentando poco a poco hasta que lleguemos a un punto de asequibilidad.
Eso es lo que esperamos todos. Se tienen que encontrar en algún momento para que lo que es la vivienda a nivel nacional sea más asequible. Sin embargo, estos números cambian de mercado. Hay mercados alrededor de Estados Unidos que aún siguen siendo asequibles, que con tu salario mínimo tú puedes pagar una casa, ya sea comprarla o rentarla, y hay otras áreas que no. Por ejemplo, para ir hacia el lado de las áreas en las que son inasequibles, tenemos Nueva York en primer lugar y en segundo lugar Miami. Cuando hablamos de Miami, el alquiler promedio está en 2.486, el ingreso familiar está en 57.000 y lo que deberías de ganar para pagar la renta está en 99.000. Realmente la diferencia es considerable. En Nueva York es algo similar. Entonces, eso es lo que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, tanto en ingresos como en precios de renta y de venta de propiedades. Sí, este gráfico nos ilustra aún más esa situación y aquí estamos viendo cómo es la sobrevaloración. Esto viene como fuente la Reserva Federal y los estudios que hace la Reserva Federal en cuanto a la sobrevaloración de las casas en precio y la sobrevaloración del mercado de renta. O sea, las casas en precio están alrededor de un 25% en averaje sobre los precios que deberían tener si el mercado se comportara de manera neutral o natural, y estamos viendo cómo el mercado de renta ha subido. Aquí esta comparación está hecha a los efectos de ver que estamos en los niveles de la crisis del 2008. Sin embargo, no podemos vernos a la crisis del 2008 porque aquí teníamos un exceso de inventario que era muy, pero muy alto. Estábamos sobre el millón de viviendas de inventario y estamos alrededor de 500.000 viviendas de inventario. Entonces, este aumento de precios sin tener el inventario suficiente no va a hacer que el mercado se desplome. Eh, Básicamente vamos a empezar a ver corrección, como estamos viendo, dependiendo de los mercados, donde los inventarios vayan subiendo, donde la demografía vaya aumentando y donde la oferta y la demanda vaya jugando un papel. ¿Qué va a pasar? Es difícil saber con el tema de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque ese es otro factor que ahora no lo tenemos. O vean, si ven todo el podcast hemos hablado precios, inventario, pero hay un factor de asequibilidad importante que se llama tasas de interés. Vamos a ver al final del podcast, sin embargo, las tasas de interés se entiende que pueden ir disminuyendo hacia el 2025, pero ¿qué tanto van a disminuir? Quédate hasta el final del podcast, vamos a hacer el estudio de qué se está diciendo, cuáles son las predicciones de la caída de tasas de interés y si esto realmente va a decir que se quiebren nuevamente los inventarios, porque el gran fenómeno que podría pasar en ese caso es que al caer las tasas de interés, más compradores al mercado y esos pocos inventarios que entraron en las zonas más apetecibles como Miami, como New York, como California, vuelvan a bajar porque al bajar las tasas de interés vamos a tener más gente demandando vivienda y veamos un quiebre en inventario y podamos volver a ver un aumento de precios. O sea, realmente el mercado está delicado, aquí es la clave es tu preparación, la clave es tu finanzas, la clave es tu asesoría. Muchas veces esta preparación va más de la mano de asesorarte bien, que va más de la mano de ser más vivo en el mercado o tener el mejor contacto o porque a mi primo lo hizo, yo lo voy a hacer. No, es saber tu situación financiera, es conocer quién te está diciendo lo que debes hacer y cuáles son los pasos que debes llevar y ahí puede estar el éxito. Con nosotros puedes agendar una llamada totalmente gratuita y con todo gusto te vamos a ayudar a que vayas llevando ese proceso y puedas marcar la diferencia entre hacerlo de una manera mediocre o hacerlo realmente de una manera bien informada. Continuamos viendo constructores. Jenny, sé que estas noticias ya empiezan a preocupar cuando empezamos a ver que ahora llegan noticias de que los constructores están reduciendo precios o están con mucho inventario. Cuéntanos cuál es la situación de los constructores actualmente. Fíjate, los constructores se está desacelerando el mercado de preconstrucción y lo que nosotros siempre hemos comentado desde que comenzó la crisis inmobiliaria, el factor, uno de los factores más importantes es el inventario. Siempre había poco inventario, pero durante todo el podcast nos han escuchado decir que los inventarios están creciendo de una manera vertiginosa, 70, 80, 100, hasta 200% en algunas áreas, más
que el año pasado. Y cuando nos vamos a la preconstrucción, hay un número importante que aquí dice el inventario disponible a fines del mes pasado ascendió a una oferta de 9.3 meses según el ritmo de ventas actual. En 9.3 meses estamos ya en un mercado de compradores. Por eso nosotros estamos viendo que los preconstructores están dando tantas ayudas. Esto es crisis, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad para la persona que está preparada ir a negociar tanto con los preconstructores como con el mercado secundario. Es oportunidad si estás de la mano correcta y si ya comenzaste tu preparación para poder hacer una compra. Usualmente cuando vemos estas noticias a las personas les da miedo porque no saben cuál es el futuro del mercado inmobiliario, pero sabemos que el mercado inmobiliario es cíclico y realmente baja y vuelve a subir. Nosotros, yo pienso que en muchos mercados sí, van a corregir para quedarse abajo los precios de mercados donde por alguna manera se creó demanda de productos, digamos, renta corta, donde no existe la suficiente, se creó oferta donde no existe la suficiente demanda. Hablamos del centro de la Florida, ahí hay muchas zonas donde sí creo que los precios de las viviendas van a bajar y se van a quedar bajos, pero hay otras áreas donde los precios de las viviendas van a corregirse, pero luego van a aumentar gradualmente durante los próximos años. 9.3 meses de inventario es bastante para preconstrucción, Gabriel, y bueno, simplemente lo que se vienen son ofertas de parte de los preconstructores para los compradores. Es correcto, sin embargo, estamos lejos, Jenny, de lo que podría ser una crisis. Aquí vemos, esto es la fuente de la Asociación Nacional de Realtor y el gráfico está hecho igual por Lance Lambert. Y estamos viendo cómo estamos en 3.6 meses de inventario a nivel nacional en Single Family Home. En la crisis estábamos en 10.4, o sea, estamos hablando de que en este punto estamos al 30% de lo que fue una crisis inmobiliaria desatada. Aquí estamos viendo todos los meses de mayo desde el año 1983. Y aquí podemos ver como en el 83, que teníamos una crisis de tasas de interés, estábamos en 10 meses de inventario. El inventario luego se ha mantenido más o menos en un 5% en los años regulares de finales de los 90, principios de los 2000, luego la década más tranquila que hemos tenido desde 2010 en adelante, y estamos viendo cómo sigue en 3.6 el single family. O sea, básicamente no es una preocupación todavía de inventario, lo que tú dices, quizás 200, 300%, pero de una caída, cuando tenías un quiebre, no tenías inventario y subes 300%, quizás sigues en niveles normales. Que los preconstructores estén en 8 puede ser alarmante en el sentido, sobre todo, Jenny, yo creo, de lo que es la rentabilidad de estas empresas. O sea, que el ENAR empiece a despedir personas, empieza a bajar el ritmo de venta, empieza a bajar el ritmo de movimiento. Eso puede generar otro fenómeno que es muy distinto al fenómeno inmobiliario, que es que pegue en el sector del empleo. O sea, el sector, acuérdense que el constructor es uno de los empleadores más grandes que tiene los Estados Unidos, y si los constructores desaceleran porque ven que tienen mucho inventario, puede afectar desde el punto de vista de ingreso muchas personas, va a ayudar a la inflación, pero puede ayudar a que esa baja de inflación también repercuta en el sector inmobiliario. O sea, todo esto es una cadena de factores que se pueden ir dando. Adicionalmente, estamos viendo cómo se desaceleró lo que tiene que ver con las segundas viviendas, cuando la gente compra una vivienda para vacaciones o una vivienda en una zona de una segunda zona de trabajo, etcétera. El 2023 viene siendo el año más bajo respecto a todos los años anteriores en la cantidad de operaciones de segunda vivienda. Estamos hablando de menos de 100,000 viviendas, fue el año 2023. Vamos a ver qué pasa con el 2024. Es un gráfico interesante porque también este fenómeno que se dio aquí tiene dos consecuencias. El fenómeno 2020-2021 tuvo consecuencias para el sector inmobiliario en zonas como Florida, por ejemplo, que son zonas naturalmente de segunda vivienda, donde la persona del norte compra, y esto afectó mucho. Cuando las personas ya ven que no necesitan la vivienda, o ya ven que la vivienda va cayendo de precio respecto a cómo la compraron, la vende. Por eso inyecta más unidades al mercado. Por eso vemos mercados como el de Punta Gorda, el de Tampa, o la costa este de los Estados Unidos, Daytona, etcétera, donde hay más viviendas entrando al mercado. También es parte del fenómeno de segundas viviendas, que la gente, al ver que los precios caen, empieza a deshacerse. O también tiene que ver con el fenómeno de la renta corta.
muchas de estas viviendas, compro mi segunda vivienda, la pongo en renta corta, la disfruto unos meses del año. El mercado de rentas cortas se saturó de unidades dentro del mercado y esa saturación de unidades también hizo que no se hicieran rentables esa segunda vivienda y la gente no quiere un gasto y se empieza a deshacer. Y mucha gente entonces no está entrando porque dicen, no tiene sentido entrar con precios más altos, no tiene sentido porque la renta corta no me va a dar un ingreso durante el año y esto sigue pasando. Eso va a afectar y no afectar a Florida desde el punto de vista económico. Afecta a Florida, menos compra, menos dinero entrando a la economía, pero ayuda al que habita ya en Florida porque son más unidades entrando al mercado y una corrección de precios. Y Son fenómenos, sí, adicionalmente, Gabriel, quería agregar las unidades de segunda vivienda, los bancos han hecho que los requisitos sean más exigentes y que los términos sean más desfavorables para el comprador, precisamente porque las segundas viviendas estaban, o esos préstamos estaban siendo mal usados, se estaban comprando propiedades de segunda vivienda para ser puestas en Airbnb o en renta corta. Entonces, lo que ellos hicieron es hacer préstamos desfavorables para segunda vivienda y las personas tendieran ya a irse a préstamos de inversionistas. Por eso es que tú ves que han bajado tanto la demanda, precisamente porque lo que hizo fue sincerarse. O sea, sí, y eso es muy bien desde el punto de vista del mercado y de la crisis, Jenny. Lo que sí. sufrimos en el 2008 fue los bancos irresponsablemente emitiendo crédito y aquí vemos responsablemente corrigiendo vivezas de las personas o deshonestidad de las personas. Meto Sí. un crédito de segunda vivienda y realmente lo pongo a trabajar como una inversión. No, tengo que pedir un crédito de inversión y no de segunda vivienda. Todos estos factores ayudan a que el mercado sea honesto, pero la asequibilidad igual viene al piso. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esto. Por último, vamos a analizar tasas de interés. Vamos a ir rápido sobre ellas. Ya hoy no son realmente lo primero que hablamos en el podcast. Estamos hablando de tasas de interés que cerraron a la última semana de junio, 7.07. Se han mantenido en los 7 bajos. Aquí hay algo que me parece muy interesante, Jenny, y quería preguntarte, ¿cómo lo ves tú? Tengo un 7.07 fijo en un crédito convencional, pero tengo un FHA en 6.51. Es una diferencia bastante importante y bastante grande. ¿Esto podría ayudar a la asequibilidad? Mira, Gabriel, depende del cliente y depende de las condiciones del perfil del cliente. ¿Qué sucede? El crédito convencional y el FHA, en el FHA tiene un gasto que es por el tipo de préstamo y es un monto que es considerable. Lo puedes pagar al principio del préstamo o lo divides durante la vida de él. Adicionalmente, ambos préstamos tienen, cuando es menor, el down payment es inferior al 20%, algo que se llama el PMI. Ese PMI tú lo eliminas del convencional cuando pagas más del 20% del valor de la propiedad, pero el FHA nunca se elimina. Entonces, sí es importante, es un 0.5% menos en intereses. Realmente, cuando tú sacas los números, el pago mensual, pero hay otros factores adicionales a ese porcentaje que vienen a afectar tu pago mensual. Lo importante es estar al lado de la persona indicada que te muestre los números y que en la vida del préstamo tú determines qué es lo más conveniente para ti. Si tú vas a vivir en una propiedad 5 años, la decisión es totalmente diferente a si tú vas a quedarte con la propiedad 30 años. Entonces, todos estos factores tienen que tomarse en cuenta para poder darte el mejor consejo. Simplemente contáctanos para que nosotros podamos guiarte y decirte qué es lo que tienes que ver para decidir qué préstamo vas a tomar. Sí, incluso me llama la atención en este sentido, Jenny, hablando de que el fijo a 15 años está en 6.45. Lo que tú dices, también si tu poder de pago es importante, es alto y puedes entrar en un 15 años, estás ahorrándote un 0.5%, que es bastante. Incluso los ARM, los estoy viendo, no es mucho la diferencia, porque los de variable, que normalmente se estaban tomando bastante a principios del 2023, a mediados del 2023, se tomaban créditos variables 5.15, pero aquí tengo un 7.6. O sea, realmente no hay mucha diferencia. Es muy importante que tengas la asesoría de un mortgage broker que, dependiendo de tu situación financiera, te dé el mejor producto. Porque estas tasas de interés, yo siento, Jenny, que los bancos
están jugando a tratar de ayudar a sus negocios y ayudar al cliente, pero ayudar a traer negocio. Entonces el FHA está más bajo, el veterano está igual que el FHA, pero el 15 años está más bajo, o sea, un poco estoy trayendo clientes más calificados, entonces le estoy dando mejor tasa al cliente más calificado, que es el que pueda pagar a 15 años. Es bastante variable lo que está sucediendo en tasas de interés y es momento de estar asesorado. ¿Por qué? Porque medio punto en una tasa es bastante cuando tú lo sacas a lo largo de los años. Sí, Bastante. adicionalmente, Gabriel, volvemos a insistir, es tu preparación, si tu perfil, estos porcentajes que hay ahí son las condiciones ideales, pero si tú no tienes la condición ideal, el interés es superior. Lo mejor para ti como comprador es que te prepares para optar a los mejores términos de intereses y de ayuda, porque también los bancos en algunas ocasiones te dan ayudas y te dan créditos para que tú bajes los gastos del banco, te ayudan en ciertas ocasiones, pero depende de tu perfil. Entonces aquí lo más importante es que te prepares para que tengas los mejores términos. Incluso aquí, Jenny, me estoy dando cuenta, si nosotros jugamos con la tabla o el cálculo aquí podemos ver como ese medio por ciento, si tengo un FHA, mi pago es 3.164, pero si tengo un fijo convencional son 3.350. O sea, la diferencia, aunque es medio punto porcentual, que podría ser mayor la diferencia al pago, estamos hablando de 200, $180 aproximadamente de diferencia, lo que tú dices. El FHA te castiga un poco más con cuotas adicionales que no te castiga el convencional. La diferencia no es tan grande. Incluso como esta misma página nos presenta el ejercicio, que es con $250,000, vemos aquí como es 1.582 versus 1.675. Estamos hablando de menos de $100 la diferencia en el pago mensual. Seguimos analizando la semana. La semana se movió muy poco, 702, 01, 06, y terminamos en 07. Vamos a ver qué sucede. Venimos en una semana, la próxima semana vamos a estar en una semana feriada. Estamos hablando del 4 de July, el Independence Day en los Estados Unidos, que cae jueves, así que el mercado el viernes posiblemente no tenga ningún tipo de movimiento. O sea que vamos a ver una semana de 3 días o 2 días y medio, porque ya al mediodía del día miércoles deberían estar cerrando los mercados sus movimientos. Y por último, la predicción, Jenny. Quería mostrar predicciones de Fannie Mae, que nos las trae Lance Lambert también. Esas predicciones de Fannie Mae, vamos a ver si puedo poner esto un poco más grande para que ustedes puedan ver. Es que en el tercer quarter del 2024, tasas al 6.8, ellos venían de una 7.1, o sea, están corrigiendo hacia abajo. El cuarto quarter del 2024 estamos al 6.7 y todo el 2025, si ves, oscila entre el 6.3 y el 6.6. O sea, Fannie Mae está en unos niveles del 6,5 aproximadamente, desde lo que sería 2024-2025. Ellos están corrigiendo hacia la baja, o sea que entendemos que ellos esperan que la Reserva Federal vaya a disminuir sus tasas de interés hacia final de año, no mucho. No creo que inyecte tantas personas al mercado porque no vemos que este sea la tasa, lo que llamaban la tasa dorada, que es aquel punto de inflexión que está alrededor del 5.5%, donde la gente ya puede empezar a vender si tiene unas tasas de interés más baja pagando por sus casas en este momento. Es complicado el tema de tasas de interés porque nos vamos a acostumbrar a estas tasas de interés altas por el 2024 y el 2025. O sea, es que es lo que tenemos y es con la asequibilidad que tenemos que luchar. ¿Algunas palabras de cierre, Jenny? Mira, las palabras de cierre van a recalcar lo que nosotros hemos dicho siempre, preparación y contactar a la persona que tenga la información. Esas, esas dos acciones te van a ayudar a lograr la compra de tu casa en los mejores términos para ti. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar? Todas las personas nos lo preguntan y de hecho ayer me estaban preguntando, ¿es hoy? O sea, ¿realmente es un buen momento para comprar? La respuesta es depende de ti, depende de tus condiciones, depende de lo que quieras comprar. Hoy en día, en mi opinión, comprar condominios es una oportunidad cuando estás de la mano de la persona adecuada. ¿Por qué razón? Porque hay exceso de inventario, porque los precios están bajando y porque aún hay edificios en los cuales tú puedes entrar con baja inicial y realmente allí es un negocio. Contáctanos. Contáctanos para cualquier pregunta y prepárate para que logres la compra de tu casa.
Sí, pues yo de cierre quería agregar, Jenny, hablando con Ingrid, una de nuestras clientes que tiene más de 20 años rentada y logra comprar y me dice, oye, yo nunca pensé en 20 años que no había un momento para comprar. El momento era cuando yo estuviese preparada para comprar. O sea, ella se da cuenta de ese fenómeno cuando entra en contrato la semana pasada y dice, yo pensé que era un momento para comprar, es lo que siempre me han dicho. El mercado está bien para comprar. No, fue cuando ella ya tenía un trabajo estable, cuando ella ya tenía su carro pago, cuando ella ya y su papá, porque se está mudando con su papá, los dos estaban preparados y dice, el momento es mío, el momento no es del mercado. Y efectivamente, eso es algo que normalmente nos han metido a pensar que es que las casas vienen abajo, espera, las casas van para arriba, no compres, el interés sube, no compres, el interés baja, sí compres. Y eso ayuda, pero no es la razón por la que debes comprar. Por eso, mantente informado con este podcast, dale like si te gustó, compártelo si sabes que a alguien le puede interesar. No dejes de comentar, todos nuestros canales de comunicación están debajo de este video, nuestra información está allí o puedes comentarlo directo aquí en YouTube y suscríbete a nuestro canal donde tenemos información semanal sobre el mercado de los Estados Unidos, el mercado de la Florida e incluso nuestro podcast con el mortgage broker Álvaro Montiel, en el cual te damos todos los tips de cómo obtener el mejor financiamiento. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.